Pedro Gibotoschi y pretendo ser narrador oral. Por eso le pedí al Centro Cultural Tiempo de Memoria que me permitiera hacer un programa dedicado a las narraciones orales, que se convirtiera en una ventana abierta, referidas a la literatura latinoamericana sin excluirla de otros orígenes, e incluido lo que denominamos el autorrelato, base creativa en la historia de la humanidad. Y me acompaña Analía Vaz, pedagoga musical. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno, nos encontramos nuevamente en este programa que busca enlazar relatos y músicas. Relatos y músicas que no fueron concebidos como una unidad, pero a los que nosotros les vamos encontrando alguna suerte de ligazón. Hoy vamos a empezar escuchando un tema musical, unos segundos de un tema musical, y proponemos un juego. Les proponemos a nuestros y a nuestras oyentes que se imaginen dónde viajan con esta música que están escuchando. Para este segundo programa vamos a ver si identifican a qué zona vamos. Así que comenzamos. En algún momento entonces Pedro va a empezar con su relato luego de la música. Escuchemos. Entre los meses de julio y diciembre de 1938, en la sección de páginas personas buscadas de todos los diarios de Italia, se pedía información sobre Ettore Majorana, siciliano de 31 años. Esta persona desapareció el día 26 de marzo pasado en el Vaporetto que diariamente cruzaba de Nápoles a Palermo. Majorana era profesor titular de física teórica en la Universidad de Nápoles. Era un hombre taciturno, parco. Había unas situaciones que él se había convertido en científico casi involuntariamente. Enrico Fermi, que luego ese mismo año, 1938, le entregaron el Premio Nobel de Física, dijo respecto a Majorana: existen segundo y tercer orden de científicos, que son los que cumplen correctamente su tarea. Luego están los de primer orden, que son los que hacen descubrimientos. Ahora, después están los genios, como Galileo o Newton. A ese espacio corresponde Ettore Majorana. Pero lo único que Majorana no protagonizó ningún descubrimiento en su breve trayectoria como investigador, porque en realidad él era estudiante de ingeniería y fueron sus compañeros los que, ante la actitud y la capacidad que tenía Majorana, le insistieron en que cambiara de carrera. Fue entonces que él se dirigió a Roma y ingresó al Instituto de Física que había creado Enrico Fermi, que lo llamaban los Ragazzi di Via Panisperna. En el legajo judicial que se abrió, hay una afirmación de Enrico Fermi que dice que con lo inteligentísimo que era, si él hubiese deseado desaparecer o hacer desaparecer su cadáver, lo habría logrado sin duda. En el mismo legajo hay un comentario del jefe de policía, Arturo Bocchini, que dice: los muertos
son los que se descubren, los vivos son los que desaparecen. Al pie de esa página hay una nota de puño y letra de Mussolini, el Duce, diciendo: quiero que lo encuentren. Algunos hablaron de secuestro, otros de espionaje internacional, algunos decían que se había tirado al mar. No, consideraron todo absurdo. Desapareció. Nunca lo encontraron. Hay algunos datos significativos, por ejemplo, pero digamos que no arrojan muchos datos. Un dato es que él, el día del viaje, tenía consigo su pasaporte y una fuerte suma de dinero que había retirado de la entidad bancaria. Hay 2 personas que lo conocían que dicen haberlo visto transitar 2 semanas después. Y también, y fundamentalmente, un comentario de una enfermera que lo conocía perfectamente, porque era la que le había dado los datos de la pensión donde vivía en Nápoles, y que decía que lo había visto por la calle con su traje típico. Bueno, ese dato es lo único insospechado, porque rompe con la conducta, con la trayectoria, la perfección del intento de desaparecer sin dejar huellas. La verdad, el otro tema importante es el referido al profesor Strazzeri, que es quien viaja junto con él en el camarote, y un tercer hombre que dicen que es inglés, pero habla perfectamente italiano. El profesor Strazzeri está seguro que Majorana era el que viajaba y que desembarcó en Nápoles. Y él considera que se lo debe buscar en los conventos de Nápoles. Eso lo dice en una carta el 31 de mayo, pero mucho antes, el 16 de abril, el senador Giovanni Gentile, ministro de Educación de Mussolini, le envía una carta al jefe de policía diciendo: estimado y excelentísimo señor, le ruego reciba y escuche al señor Salvatore Majorana, que ha de conferenciar con usted sobre el desgraciado caso de su hermano, el profesor desaparecido. Al parecer, hay nuevos indicios que aconsejan investigar también los conventos de Nápoles y alrededores, quizá todo el sur de Italia y el centro de Italia. Le encarezco mucho el asunto. El profesor Majorana ha sido en los últimos años una de las grandes eminencias de la ciencia italiana. Si, como esperamos, estamos todavía a tiempo de salvarlo y devolverlo a la investigación y a la vida, no debemos excusar ningún medio. Reciba cordiales saludos y mis mejores deseos de felices Pascuas. Suyo, Giovanni Gentile, senador. Lamentablemente, la policía cerró el archivo y a fines de 1938 cerró el caso. Meses más tarde, en la Domenica del Corriere, aparecía una foto de Majorana con su descripción y esta leyenda: se ruega a quien sepa algo se dirija al reverendo Marianecci, vía Regina Margherita 66, Roma.
Fue entonces que respondió el superior de la iglesia Gesù Nuovo de Nápoles, declarando que a fines de marzo, calculen que él desapareció el 26 de marzo, él dice que a fines de marzo o principios de abril, un joven que casi podría jurar que era el de la foto, se presentó ante él y le pidió hospedaje, aduciendo que quería retirarse del siglo y hacer vida religiosa. El religioso lo vio muy agitado y tenso al joven. Le contestó que sí, que podría ser que se incorporara, pero no en ese momento, que viniera en otro momento. Ese joven nunca volvió. Majorana había sido alumno del colegio jesuita Máximo de Roma, con muy buenas notas, y hacen pensar que sabía bien cómo proceder y elegía a los jesuitas por apego a las normas de esa congregación. Ahora, veamos qué ocurrió cuando Enrico Fermi lo invitó a viajar a Leipzig a entrevistarse con Heidelberg. Él viajó y estuvo 6 meses jugando al ajedrez y conversando con Heidelberg de algo más que de física, porque Heidelberg era filósofo y era un cuestionador de ciertos avances de la energía nuclear. Es el mismo que, lejos de participar en la creación de la bomba en Alemania, en un encuentro con Niels Bohr en Copenhague, le expresa su preocupación y le solicita a los físicos aliados del peligro de esa bomba. Lamentablemente Bohr da una versión equivocada de lo que le habían solicitado. Bohr también participó del proyecto Manhattan, ahí en el desierto de los Álamos, donde se creó la bomba atómica. Quien conozca, aunque sea superficialmente, como nosotros, la historia de la investigación atómica, de la bomba atómica, podrá hacer esta sencilla y triste consideración: que se comportaron libremente, esto es, como hombres libres, científicos que por condiciones objetivas en Alemania no lo eran, y se comportaron como esclavos, y lo fueron, otros que gozaban de una objetiva libertad en los Estados Unidos. Cuando Majorana regresa a Roma, no vuelve al instituto dirigido por Enrico Fermi y acepta su cátedra en Nápoles. El dilema de él era de tener que enfrentarse con la posibilidad de manipular la energía nuclear. Era uno de los más capacitados. Entró en una depresión y se volvió un ser ermitaño. Él sabía que no podría no inventarla. Hay libros, películas, programas televisivos, titulares sensacionalistas sobre el paradero de Ettore Majorana hasta el día de hoy. Se dijo que lo habían visto en Venezuela, en Argentina. Tanto es así que el programa ¿Quién lo ha visto?, de la RAI envió un equipo a Buenos Aires en el año 2006. Bueno, cierro con la última teoría al respecto de la desaparición de Majorana. Se refiere al Uomo Cani, el hombre perro. Ese era un vagabundo que andaba por las calles del municipio de Mazara del Vallo, hasta que apareció muerto de cuestiones naturales en la plaza del pueblo. El hombre perro ayudaba a los jóvenes del lugar en todas las tareas de ciencias y se ayudaba a sí mismo con un bastón rústico que tenía una inscripción, una cifra de 5 números.
5806. Casualmente, la fecha de nacimiento de Ettore Majorana era el 5 de agosto de 1906. Bueno, un cuento cargado de misterio. Sí, hasta el día de hoy. ¿Nos podés contar, Pedro, quién es el autor y cómo se llama este Sí, cuento? este relato, no es una narración, es un relato, tomado de un libro que se llama La desaparición de Majorana, de Leonardo Sciascia, periodista siciliano. En realidad, ese libro fue publicado primeramente en forma de cuotas en los periódicos, en el diario La Estampa de Turín, en 1975. Ahí comienza, y bueno, acá ese libro apareció hace 2 o 3 años acá en Buenos Aires. Bueno, yo hablaba de misterio, ¿no? Y en ese sentido no es casual la música que elegimos para dar contexto Sí, a este cuento. bien napolitana. No, bueno, eso es la primera parte, pero yo Sí. me refería justamente al final. Ah, Entonces vamos a escuchar igual dos pistas. Primero, ¿podemos escuchar la pista 5 un poco más? Bueno, mientras seguimos escuchando un poco más, voy a hacer algún comentario. Cuando escuchamos este tipo de obras, surgen algunas preguntas. ¿quién es el autor de eso? El autor se llama Luigi Nono. Pero decía, ¿no? Justamente surgen algunas preguntas. Yo tengo anotadas algunas de estas preguntas que me hacen cuando pongo este tipo de música, como son, ¿esto es música o son efectos? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina la obra? ¿Es música de películas? También algunas veces preguntan, ¿este compositor sabía algo de música? ¿Sabía componer? Y bueno, y sí, más, la verdad que sabía componer y muy bien. Este es un compositor italiano del siglo XX llamado Luigi Nono, que justamente este año estaría cumpliendo 100 años. Este año. Este año, nació en 1924. Pero bueno, él falleció en 1990. Pero activaba en política. Además, Luigi Nono, sí, era un compositor muy comprometido políticamente, era un compositor que militaba en el Partido Comunista Italiano. Y esto es muy interesante porque estéticamente se encontraba siempre en una situación que podemos decir de contradicción, porque Con la Unión Soviética. sí, pero además él hay distintas cosas, ¿no? Por una parte él usaba un lenguaje musical que no, con el cual podemos decir que no desarrollaba una idea, un texto claro, ¿no? Es decir, justamente en la Unión No era el realismo socialista. Claro, no era el realismo socialista. Se suponía que para transmitir una idea había que buscar música tonal donde se entendiera lo que se decía. Y él escribía obras donde, no, si bien muchas veces escribía para canto, no se decía claramente abajo el fascismo. Él lo decía a través de la música y generando a través de los recursos musicales esa sensación de angustia
por ejemplo, que quería transmitir. Pero a veces había una contradicción, había compositores, es decir, él escapaba al panfleto, él escribía con un lenguaje que tenía que ver con las vanguardias, que tenía que ver con la música atonal, que eso es lo que a uno le genera cierta angustia, porque no hay música, las músicas de él no resuelven armónicamente. No transmiten sentimiento tampoco. Eso es relativo. Eso es relativo, ¿sí? ¿Podemos escuchar un fragmento de la pista 3? Bueno, esto que estamos escuchando se llama Sufriendo olas serenas. Es una obra del año 1976 y es una obra que él escribió inspirado en los sonidos que él escuchaba desde su terraza de una habitación en Venecia. Entonces son los sonidos que tienen que ver con las campanas de las iglesias y también campanas de los barcos, ¿sí? Pero más allá de eso, yo quería hablar de esto del lenguaje. Es un lenguaje que no tiene el chimpum de la resolución que nosotros estamos acostumbrados, de la resolución armónica. Entonces genera esa angustia. Y la obra que habíamos escuchado anteriormente, esa obra vocal, y acá me parece también interesante ver una ligación con lo que estábamos hablando, porque nosotros hablábamos, el cuento que vos leíste, el relato, tenía que ver con esta persona que desaparece. Sí. Y la obra que escuchamos antes, esa obra vocal, que es una obra escrita para 4 voces femeninas, sopranos, 2 sopranos, mezzo y contralto, es decir, los 3 registros de las voces de las mujeres. Esa obra se llama ¿Dónde estás, hermano? Es una obra del año 1982 y ahí Luigi Nono es una obra por los desaparecidos en Argentina. Es decir, era un compositor comprometido políticamente, no solo por eso era con la política de su país, sino que él siempre se solidarizaba con causas de muchos otros países. Pero, perdón, tengo entendido que a pesar de la contradicción, era invitado en Rusia a pasar música. No, él era invitado, yo lo que leí en algún momento, él era invitado en encuentros del PC a pasar su música, que era música tonal. Que al mismo tiempo se dice que en la Unión Soviética no se permitía la música tonal. Pero bueno, él siempre defendía esto, que él podía realmente comprometerse ideológicamente y hacer una música que no fuera tan figurativa, ¿no? Correcto. Bueno. Sí, lo importante es que llegó a crear algo para la Argentina, o sea, era consciente de la situación de la dictadura acá. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a pasar al próximo relato. Bueno, vamos a mostrar algo. Vamos a ver si se ve bien. Este señor, que se llamaba León,
que había nacido en 1907, en lo que yo supongo que ese era Besarabia, porque él siempre decía, yo juré bandera rumana. Bueno, lo que pasa es que las cosas cambiaban en la Europa a principios del siglo 1900. Es probable que se hubiese transformado a Rumania, a Rusia. Bueno, él decía, juré bandera rumana. Él contaba que cuando era chico había querido estudiar violín. Y la familia le decía, no, mira, eso es cosa de vagabundo. Casualmente, en esa zona había unos vagabundos que se llamaban Judy Menuhin y Asher Heifetz. Bueno, eran vagabundos. Anduvieron por todo el mundo. La cosa es que León, cuando llegó a su edad de servicio militar, ingresó a la aviación. Y ahí vivió 3 años. Y aprendió a pilotear aviones. Bueno, sus padres eran muy mayores. Él tenía hermanas que la mayor le llevaba una diferencia de 20 años. Cuando terminó el servicio, decidió irse a vivir a Bucarest. Ahí vivía una hermana de ella casada, en buena posición económica, y entonces se quedó viviendo ahí un poco a lo bon vivant. ¿Por qué? No sé. Lo concreto que en un momento dado decidió irse a vivir a Barcelona. Ahí vivía en una pensión, se había puesto de novio con la hija del dueño de la pensión y trabajaba en una compañía que hacía los vuelos de Barcelona a Monte Carlo. Ya en plena guerra civil española, lo militarizan. Y ocurrió que en la brigada aérea en la que él participaba, había un compañero que tenía un anillo para él raro y lo quería copiar. El anillo lo usaba en el dedo meñique, le llamaban modelo Chevalier. Era de oro, tenía un hilo de platino y en la punta un brillante. El brillante voy a hablar en otra historia. Bueno, lo concreto es que él le pedía copiarlo y el compañero le decía que no se lo iba a dar. Hasta que una madrugada lo sacude y le dice, che, León, dame un duro. Y León le dice, bueno, mirá, sacalo de la chaqueta. Era una moneda. Lo sacan de la chaqueta la moneda de un duro, se saca el anillo y le dice, tomá, te lo vendí. Ese día al compañero le abatieron el avión. León usó el anillo toda su vida hasta que yo le saqué el anillo a León cuando murió mi padre. Bueno, muy emocionante muy emotivo este final. Sí, siempre que lo conté me costó terminarlo, pero bueno, son las cosas de la vida. Lamentablemente ese anillo yo no lo encuentro, desapareció de mi casa también. Bueno, vamos a ir pensando el próximo programa, que va a estar cerca, va a estar en la Argentina. Tiene que ver bastante con la realidad que hoy nos toca vivir. No sé si vos tuviste la oportunidad de poner alguna música no, vamos a dejar la incógnita. Bueno. Vamos a dejar la incógnita.
Nos podemos ir escuchando. Nos podemos ir escuchando un poco de lo que. De este último tema que tiene que ver con la música klezmer, la música judía. Sí, que esa es la música que en la cual habría nacido mi viejo allá en la zona de Besarabia, ¿no? Muy típica de los judíos. Ahora le dicen los rusos, pero bueno, son los rumanos. Bueno. Esa foto que se ve en el fondo es la ciudad donde nació León, que se llama Cetata Alba, en rumano, que quiere decir Castillo Blanco. En el Imperio Otomano, porque eso es muy, muy, muy viejo, es de la época bizantina, esa fortaleza le llamaban Ackerman, que quiere decir piedra blanca. O sea, eso se transmitió a través de la historia el nombre. Es una fortaleza que está a orillas del Mar Negro.